Buen día muchachos, el día de hoy vamos a platicar o vamos a abordar el sistema de encendido convencional. El sistema de encendido convencional. ¿Por qué vamos a abarcar desde la generación inicial de este tipo de sistemas de encendido? Para que ustedes identifiquen la importancia de aplicación de lo que es un sistema de encendido hacia nuestros motores de combustión interna. Hoy en día estos sistemas son totalmente obsoletos, es decir, ya no se utilizan. Pero yo siempre he dicho, si no comprendemos la parte inicial, no vamos a poder comprender correctamente cómo funcionan los sistemas de encendido en la actualidad. ¿Por qué? Porque todos basan su funcionamiento en el mismo principio. Y el principio es una transformación. ¿Una transformación de qué? Del voltaje que tiene nuestra batería, el cual es de aproximadamente 12.6 volts, ¿sale? Hasta voltajes superiores a los 60 o 70 kilovolts. Es decir, estamos hablando de una transformación de más o menos de 12 volts a 60.000, 70.000 voltios. Por lo tanto, nuestro sistema de encendido convencional consta de los siguientes elementos. Para que podamos tener una corriente de excitación inicial necesitamos de una batería. Nuestra batería va a ser la fuente de alimentación para todos nuestros sistemas, incluyendo al sistema de encendido. Y recordamos, los tres elementos principales para que un motor de combustión interna funcione son los siguientes. Y a eso se le denomina el famosísimo triángulo de la combustión. Tenemos al oxígeno. El oxígeno lo tenemos en el medio ambiente y tenemos dos tipos de motores la manera de agregar el oxígeno. Uno de ellos es la aspiración natural y el otro de ellos es la sobrealimentación. De ahí vamos a tener a nuestro combustible, en este caso es un hidrocarburo, ¿sale? Nosotros llamamos a la unión del combustible y el oxígeno, le llamamos mezcla estequiométrica. Y recordamos que el día de hoy la mezcla estequiométrica tiene una relación de 14.7 a 1. Es decir, por cada 14.7 partículas de oxígeno tenemos una partícula de gasolina. Es decir, si lo vemos en términos de peso, por cada 14.7 gramos de oxígeno necesitamos un gramo de gasolina. ¿Estamos? ¿Y cuál es el tercer elemento que necesitan? Los motores a gasolina necesitan un elemento que los haga reaccionar y en este caso es la chispa. Lo vamos a poner como un rayito porque eso es lo que nosotros normalmente vemos a la hora del trabajo de nuestros elementos. Nosotros vemos reflejado el trabajo de todo este sistema de encendido en un bendito arco eléctrico y todos le llamamos chispa. ¿Estamos claros? Ahora bien, los elementos continuamos. Ya tenemos a nuestra batería que es el elemento principal de fuente de alimentación. Recordemos, el automóvil tiene dos fuentes de alimentación. Uno es la batería y el segundo es el alternador. La batería nos proporciona la energía para que todos nuestros circuitos eléctricos funcionen cuando el motor no está en funcionamiento. Una vez que entra en funcionamiento, el alternador inicia su trabajo y por lo tanto es el que se encarga de realizar la alimentación de energía para todos nuestros circuitos eléctricos. Muy bien, el segundo elemento es nuestro switch de ignición o nuestro interruptor principal. El interruptor principal es el conmutador que nos va a poder proporcionar que cerremos circuitos, ¿sale? Nosotros convencionalmente le llamamos a la acción de meter la llave y girar, le llamamos abrir el switch. Eso es lo que todos nosotros le decimos. Pero en realidad lo que estamos haciendo dentro de un circuito eléctrico es cerrarlo, es decir, permitir el flujo de electrones correctamente. ¿Estamos? De ahí, ¿qué hace el interruptor principal? El interruptor principal manda la señal a lo que es la bobina. Todos nosotros le llamamos bobina, pero el nombre técnico, el nombre real de este elemento es bobina de encendido. ¿Por qué bobina de encendido? Porque consta de no un solo embobinado. Logramos observar en su parte o en su diagrama eléctrico
que cuenta con uno y con dos embobinados. Uno depende totalmente del otro. Más adelante vamos a ir explicando el funcionamiento de cada uno de los elementos para poder comprender por qué en realidad nosotros debemos de llamar siempre bobina de encendido. Siguiente punto. Acá logramos observar lo que es nuestro distribuidor. Distribuidor en su parte interna y distribuidor en su parte externa. Es decir, esta es la tapa y este es el distribuidor completo. El distribuidor va a alojar a una cierta cantidad de elementos que nos van a permitir poder repartir la chispa a cada uno de los cilindros. De ahí su nombre de distribuidor. Se encarga de hacerle llegar a cada uno de nuestros cilindros la descarga de alto voltaje en el momento en que se necesita para hacer reaccionar a la mezcla aire-combustible. ¿Estamos claros? Dentro del distribuidor, ¿qué elementos tenemos? Tenemos los siguientes elementos. En la parte interna del distribuidor vamos a tener a estos elementos que se denomina platinos. ¿Vale? ¿Cuál es la función de los platinos? La función de los platinos es exactamente igual a la función de este elemento. Este elemento acabamos de decir que es un interruptor. En este caso es el principal. ¿Por qué? Porque alimenta a todos los circuitos eléctricos, incluyendo al sistema de encendido convencional. Muy bien, ahora observamos claramente cuál es la función de los platinos. Dijimos que es un interruptor. ¿Cuál es su función? Abrir y cerrar. ¿Qué circuito va a abrir y cerrar? Observamos y seguimos líneas. Está conectado directamente a una de las bobinas. La función del platino va a ser abrir y cerrar un circuito de la bobina. Ahorita los vamos a ver. El siguiente elemento. ¿Cómo es que el platino se va a abrir y cómo es que el platino se va a cerrar? Este sistema basa su funcionamiento en un trabajo mecánico. Es decir, necesitamos de elementos móviles que nos permitan o que permitan al sistema realizar su funcionamiento, para lo cual tenemos una leva. La leva va a encargarse de provocar que el platino se encuentre abierto o se encuentre cerrado. En esta primera parte de nuestra clase vamos a ver la parte teórica y más adelante o en la siguiente sesión vamos a poder observar la parte práctica. Es muy importante que nosotros identifiquemos siempre la teoría porque la práctica va a ser mucho más fácil para nosotros. ¿Estamos claros? Por lo siguiente, en la parte interna hacemos una recapitulación. Los platinos, la leva es la que se encarga de abrir y cerrar el platino. El platino es el que se encarga de abrir y cerrar un circuito interno de la bobina. Y un tercer elemento que se denomina o se llama condensador. ¿Cuál es la función del condensador? Un condensador dijimos que es un tipo de acumulador de energía y en este caso va a realizar eso, va a evitar que se formen arcos eléctricos al momento de que el platino se abra. ¿Por qué? Porque debido a la abertura tan pequeña que tiene el platino puede generarse un pequeño arco eléctrico. Entonces la función del condensador es absorber esa pequeña energía para que cuando el platino se vuelva a cerrar, nuevamente la aterrice o cierre su circuito a tierra y pueda descargarse. Muy bien, de ahí vamos a tener a nuestra tapa del distribuidor. En la parte interna de la tapa vamos a encontrar el rotor o el ruptor, que es el que se encarga de poder alimentar a cada uno de nuestros cilindros con lo que es la chispa. Y para terminarlo con los elementos de nuestro circuito, vamos a tener nuestros cables de bujías y respectivamente nuestras bujías. Muy bien, una vez identificados los elementos dentro de nuestro diagrama, vamos a dar la explicación de nuestro sistema eléctrico y de cómo funciona el sistema de encendido convencional. Y para esto vamos a decir lo siguiente. El sistema de encendido, hablando eléctricamente, se divide en dos elementos o en dos partes. El sistema de baja tensión y el sistema de alta tensión.
Y por lo tanto, lo voy a poner con una línea roja, el sistema o las líneas de baja tensión. Es decir, la baja tensión es la parte en la que el circuito se encuentra trabajando solo a 12 volts. Esa es la línea o la parte de baja tensión. Ahora nos vamos a la línea de alta tensión. La alta tensión, ¿en dónde la vamos a encontrar? En toda aquella parte del circuito donde se encuentre el voltaje arriba de los 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 o 60.000 volts, dependiendo de la versión de sistema de encendido a la que nos encontremos. Los sistemas de encendido se dividen en tres grandes grupos: el sistema de encendido convencional, el sistema de encendido transistorizado y el sistema de encendido sin distribuidor. Que hoy en día dentro del sistema de encendido sin distribuidor tenemos una gran variante, que es la que se está aplicando a los autos de los modelos actuales, es decir, el sistema de encendido COB, y este pertenece a la generación o la tercera generación de los sistemas de encendido. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que intervienen en las líneas de baja tensión? Dijimos, todos aquellos que trabajen a 12 volts. Los de alta tensión, en este caso, todos aquellos que trabajan desde 20 hasta 30 kilovolts, ¿vale? Para el manejo de nuestras sesiones en el sistema de encendido convencional, nosotros vamos a decir que el sistema transforma de 12 volts hasta un rango de 20 a 30 kilovolts, es decir, de 12 volts hasta 20 o 30.000 volts, que es el rango aproximado de trabajo de este tipo de sistemas de encendido convencional a la práctica, ya que las siguientes generaciones van incrementando la transformación de este voltaje, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo funciona nuestro sistema? Nuestro sistema funciona de la siguiente manera. Al momento en que yo abro switch, es decir, cierro el circuito, aquí lo que estoy haciendo con el switch es cerrar el circuito, ¿sale? Estamos generando una transmisión o una transferencia de positivo hacia nuestra bobina de encendido. Si seguimos el diagrama, viene para acá, se va para la derecha, baja y entra a nuestra bobina por el lado o por el borde denominado positivo. ¿Estamos? Ese es el positivo de la bobina, es alimentado directamente de ignición y pertenece a las líneas de baja tensión. Muy bien, seguimos el diagrama. Entra positivo y tenemos la conexión negativa de nuestra bobina, ¿vale? Negativo de bobina, y por lo tanto seguimos el camino del flujo de electrones. ¿Y a dónde va a dar? Va a dar a los platinos. En este momento el platino se encuentra abierto. Muy bien, al momento de dar marcha, la leva está conectada al cigüeñal por medio de algún tipo de engranaje o por medio de algún tipo de mecanismo. Puede ser el cigüeñal o puede ser el árbol de levas, ¿sale? Puede ser cualquiera de los dos elementos. Entonces, si yo doy marcha, ¿qué voy a provocar? Que este elemento gire y por lo tanto ahora va a cambiar de posición. Ahí está. Al cambiar de posición, ¿qué pasó? La punta de la leva dejó de hacer contacto con el platino. Por lo tanto, los platinos cerraron el circuito. ¿Sale? Al cerrar el circuito logramos observar que se aterriza directamente a tierra. Por eso es que se dice positivo de bobina y negativo de bobina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una bobina? Tenemos una bobina sencilla y yo le pongo de un lado positivo y de otro lado le pongo negativo. Al colocarle corriente positiva y corriente negativa a lo que es la bobina, estamos cerrando el circuito. Y a un embobinado se va a generar una inducción magnética, ¿sale? Vamos a generar una inducción magnética y entonces
dividimos a la bobina en dos grandes partes. Y esas dos grandes partes se llaman, la parte número 1, le vamos a denominar circuito primario de la bobina. Y la parte número 2, circuito secundario de la bobina. Y entonces con esto completamos el trabajo del platino. El platino tiene la misión de abrir y cerrar el circuito primario de la bobina. ¿Sale? ¿Para qué? Cuando el circuito está cerrado, generamos un campo magnético en el circuito primario de la bobina. Cuando el platino se abre, este circuito primario se descarga y el campo magnético colapsa, generando una inducción de alto voltaje, en nuestra bobina secundaria. Y por lo tanto, aquí dijimos, la línea roja sencilla es línea de baja tensión, la línea negra lineal con punteado es la línea de alta tensión. Aquí hay baja tensión y aquí empezamos a tener alta tensión, la cual se direcciona hasta dónde. En este caso seguimos nuestro circuito y observamos que va a dar o va a finalizar ¿a dónde? A la tapa del distribuidor. Y de la tapa del distribuidor, de acuerdo al orden de encendido, va a ir a nuestras bujías. ¿Vale? Entonces recapitulamos. Al momento de que el platino se abre, en esta parte se genera un pequeño arco eléctrico. ¿Quién es el encargado de evitar que se forme ese arco eléctrico? El condensador. En ese momento lo absorbe. ¿Para qué? Para provocar una apertura correcta de nuestro circuito primario. Y por lo tanto, al colapsar este circuito, se puede generar una gran inducción o la mayor inducción posible dentro del circuito secundario. Y por lo tanto, tengamos una transformación de baja tensión a una transformación de alta tensión. Este es el principio de funcionamiento de nuestros sistemas de encendido. En este caso estamos hablando del sistema de encendido convencional. ¿Por qué? Es la primera generación de los sistemas de encendido aplicado a los motores de combustión interna para hacer reaccionar la mezcla aire-combustible en su versión estequiométrica. ¿Sale? Lo que nos provoca la descarga de alto voltaje es un incremento mayor de temperatura, provocando lo que es la combustión en cadena a la cual están sometidos este tipo de motores de combustión interna. Para esta sesión vamos a finalizar con lo siguiente. La importancia de nuestro sistema de encendido convencional va a verse reflejada en el funcionamiento de nuestro motor. Si uno de nuestros platinos se encuentra en mal estado, no vamos a tener correctamente una apertura y cierre del sistema. Por lo tanto, ¿puede haber producción de chispa? Sí puede haber producción de chispa, pero puede generarse de manera deficiente. Las principales problemáticas a las que se enfrenta este sistema son la humedad. Es decir, si tenemos un entorno húmedo, si tenemos un entorno con agua, vamos a provocar que estos elementos dejen de trabajar. Siguiente punto, el desgaste. Al ser un sistema totalmente mecánico, este elemento de la leva puede sufrir desgastes y aparte este elemento está conectado a otro elemento engrane que también puede sufrir desgastes. Tenemos nuestro rotor, que es el encargado de distribuir a cada uno de los cilindros la chispa. Por lo tanto, el principal problema es el desgaste. Es decir, al tener tantos elementos mecánicos, necesita mayores tiempos de mantenimiento, revisiones constantes del platino, es decir, evitar que éste llegue a tener pequeños puntos de quemado, o algunos mecánicos le llaman que estén flameados los platinos. Por lo tanto, necesitan mayor verificación y ajustes. El platino se puede calibrar dependiendo de las condiciones de operación de nuestro automóvil y también de las especificaciones del fabricante. ¿Estamos claros? Con esta parte concluimos la explicación del principio de funcionamiento de nuestro sistema de encendido convencional. Muchas gracias.